Las ciudades crecen acumulando capa tras capa de arquitectura debajo de sus suelos. Las ciudades crecen y nos dejan mensajes en cada pliegue de su pasado. La gran ciudad moderna que hoy es Córdoba nos esconde restos de una ciudad olvidada. Sin embargo, algunas construcciones parecen perforar las capas de historia y sobrevivir hasta el presente. Inmutables. Estuvieron allí durante 4 siglos y permanecerán aún mucho tiempo más. Recorro la ciudad, investigo las raíces, los cimientos antiguos de la Córdoba colonial. La arqueología trabaja con fragmentos de objetos, pero tiene la capacidad de poder explicar desde un plato hasta una ciudad. Para entender la historia de Córdoba, vamos a recorrer sus rincones, vamos a ver las baldosas, los ladrillos, las piedras de las paredes. Vamos a tratar de dar una explicación a un fenómeno impresionante, que es una ciudad de 1 millón de habitantes. Era el siglo XVI y el virreinato del Río de la Plata ni siquiera era un proyecto posible. Aún dependíamos del virrey del Perú. Habiendo tanto territorio disponible, ¿por qué se decidió ubicar una ciudadela en este lugar? El objetivo era claro: fortalecer los caminos y así garantizar el tránsito seguro de bienes y personas desde el Río de la Plata hasta el Potosí. Con ese fin, el entonces gobernador de la provincia del Tucumán, don Jerónimo Luis de Cabrera, envió una expedición a la región de Córdoba para saber cómo era el lugar y quiénes lo habitaban. Finalmente, el 6 de julio de 1573, se fundó la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía. ¿Estamos donde se fundó Córdoba por primera vez? Ahí estamos, en el mismo lugar. En esta barranca, frente al río. En esta barranca, cerca del río. A ver, estamos hablando de una hueste que viene a establecerse con pocas mujeres y además que tiene que tener acceso próximo a los recursos. El primer recurso es el agua. El segundo recurso, y no menos importante, es los indígenas. Es zona de asentamientos indígenas. Esto fue un sistema colonial. El español venía a Indias a valer más, y para valer más no había que trabajar con las manos. Quienes trabajaban con las manos eran las poblaciones originarias. Entonces, mientras más recursos de brazos de poblaciones originarias hubiera, más seguridad hay de acceso a una mejor vida, en la percepción de la época. La mano de obra indígena se extingue con rapidez. Acá había que ganar dinero y rápido. Entonces, buena parte de los indígenas eran sacados de esta jurisdicción para ser vendidos en otra. ¿Cuándo empiezan a llegar los primeros? Cuando comienza la baja fuerte de población indígena local, ya, digamos, el Cabildo de Córdoba empieza a reclamar que autoricen el ingreso. ¿En qué año estamos? Y nosotros estamos más o menos en los primeros años del siglo XVII, ya están pidiendo que permitan ingresar negros esclavos de Angola. ¿Por qué no funcionó el lugar? ¿Por qué no está aquí hoy la plaza y con el Cabildo y la catedral y digamos, qué pasó? Pareciera ser que don Jerónimo, antes de que lo obligaran a dejar su cargo y lo llevaran preso en manos de Abreu de Figueroa, ya había decidido el traslado del asentamiento urbano a un lugar un poco más accesible. Si nosotros nos vamos al lugar donde se fundó definitivamente, en realidad es un espacio donde el agua está más próxima.
En la zona que hoy es el centro histórico de la ciudad, a 3 metros hay agua. Subimos a uno de los edificios más altos del centro de Córdoba para poder apreciar el trazado urbano que se mantiene hasta el presente. Como todas las ciudades coloniales, hispánicas, tiene un trazado muy preciso. Entonces, esto que estamos viendo, que hoy llamamos Plaza San Martín, era la Plaza Mayor, la Plaza Central. Es decir, el lugar de fundación. Es el lugar de fundación. Ahí en el medio seguramente colocaron la picota. La picota. Claro, que era el gesto del poder del conquistador, ¿verdad? Más adelante se fue construyendo el cabildo, el espacio de la catedral, que es de construcción, lo que vemos ahora, mucho más tardío que la época de la fundación. Digamos, 10 manzanas de largo por 7 de ancho, que era el ejido original de la ciudad. Se establecieron lugares precisos, particularmente para instituciones públicas, como por ejemplo las órdenes religiosas. ¿Y queda algo de esos... A ver, ¿qué es lo que esas nosotros... primeras instalaciones, o de sus sucesores? Aquellas torres que vemos son las de la Compañía de Jesús. Por ejemplo, aquella manzana que está al costado de la catedral, que no tiene edificios en altura, es una orden religiosa de monjas de clausura. Todavía estamos conservando el espacio que le correspondió a la Orden de San Francisco, que en su momento eran 2 manzanas. Los franciscanos estuvieron en Córdoba desde el principio. En 1612 se consolidaron cuando el general de la orden decidió unir a los franciscanos del Paraguay con los del Tucumán. La Iglesia de la Colonia era una organización bien pensada y poderosa. Construía poder, consenso y devotos. Tejía relaciones con los señores feudales regionales, garantizándoles una buena plaza en el cielo tras una muerte santa y digna. A cambio, ellos debían donar sus bienes para contribuir a la causa, para la construcción de iglesias, cada vez más grandes. Bueno, Daniel, estamos frente al convento de San Francisco. Lo que estás viendo es una construcción en realidad de los últimos años del siglo XVIII. Los franciscanos de la ciudad de Córdoba en realidad tienen una tarea más de trabajo apostólico con los habitantes urbanos de la ciudad. Así como los jesuitas tienen enormes estancias. ¿De qué se sostenía la Orden de San Francisco? Hay muchos donantes, La diferencia grande entre esta orden y de la de Merced, por ejemplo, o la misma orden de la Compañía de Jesús, es que hay una bula papal especialmente dirigida para la Compañía de Jesús para que los colegios de la orden tengan rentas propias. El convento franciscano fue el primer templo de envergadura en la ciudad de Córdoba. Una de sus habitaciones más importantes era la sala de profundis, donde se reunía la comunidad. Acá se tomaban las decisiones políticas y sociales. Era una especie de congreso formado por los vecinos más destacados. En 1989, durante los trabajos arqueológicos y de restauración sobre estas paredes, se detectaron una serie de pinturas ocultas durante siglos. Una de ellas revelaba parte de la historia de Córdoba, un documento único de los tiempos en que por aquí caminaban los monjes franciscanos de la colonia. Noble Francisco, que en vivas llamas eres tu fama, en alta voz, por ser a fin tan humillado, soy señalado del mismo Dios. Esto no lo había visto. El sistema constructivo, esas secuencias de adobe y cal. Ahora que se cayó el revoque lo dejó a la vista. Sí. Y la parte de abajo de piedra con ladrillo, la típica arquitectura de la época, pero después
hicieron esta nivelación con Ahí tenés lo más claro, mirá el uso de los cantos rodados. filas de barro, Que cuando traída de todavía- algún río del cercano. de acá del Claro. río Suquía, de acá del río Suquía. Después, cuando ya hay mayor disponibilidad de recursos, sí traen de las canteras que están acá a unos 10 kilómetros más o menos, ¿no? Pero mientras tanto, el uso del canto rodado. Sí, y los ladrillos de distintas épocas. No, es toda una lección Es una de historia de la estratigrafía. arquitectura, es Es una una estratigrafía. estratigrafía muraria. La estratigrafía, sea horizontal o vertical, es el estudio de las secuencias de construcciones o de momentos de actividad del hombre realizados a lo largo del tiempo que se van superponiendo los unos a los otros. Habitualmente el más profundo es el más antiguo. El Cabildo formó parte importante de una segunda etapa de construcciones fundamentales para la ciudad. La iglesia mayor, la canalización del agua, el primer mesón para los mercaderes. Esta es la parte más antigua del Cabildo. Acá se empezó a construir el Cabildo allá por el 1580. Esta fue la primera parte, entonces nosotros decidimos mostrar básicamente la primera etapa de construcción del Cabildo, porque ya después las distintas etapas que duraron casi 250 años son como más contemporáneas. Uno de los grandes problemas que surgió cuando empezaron a construir esta primera etapa del Cabildo era que el ladrillo era muy difícil de conseguir, había que traerlo de muy lejos, con carretas, con rutas totalmente anegadas, era muy complicado. Entonces todas las piedras que se encontraban cuando hacían las excavaciones para los cimientos eran reincorporadas en la construcción. En 1992, durante un trabajo arqueológico, tuve el privilegio de participar de unas excavaciones en este mismo predio, en el Cabildo de Córdoba que hoy vuelvo a recorrer. Fue un trabajo interesante. Fue un trabajo interesante. Tuvimos que romper porque había una pérdida de agua que estaba afectando a la pared que colinda con la casa que está acá al lado del Cabildo. Y por eso te llamamos a vos cuando se hizo esa excavación, porque acá, insisto, no había especialidad en ese tema en esa época. Y bueno, empezaron a aparecer acequias, cosas raras, mucho material arqueológico. Los hallazgos fueron importantes y numerosos en una época en que la arqueología era menos que incipiente en la región. Estamos sacando botellas de ginebra de la época del patio del Cabildo. En este caso, botella Peters Hermanos. Buenos Aires, pese a ser Buenos Aires, era ginebra holandesa. Acá tienen una botellita linda porque es muy anterior. Es una botella de mitad del siglo XIX. También Schiedam, ¿no? Una localidad en Holanda. Esto es un material todavía sin clasificar, pedazos de Objetos sueltos, pisos. fragmentos, así es como se los encuentra. Y después hay que, por supuesto, hacer el trabajo de restauración, de conservación. Por suerte, una mirada arqueológica nos permite hoy reencontrar restos de paredes, piedras hiladas ordenadas. Y también podemos imaginar que un poquito más abajo se encuentran los pisos, los cimientos, miles de objetos esperando a la arqueología del futuro. Hacia la primera mitad del siglo XVII, Córdoba se presentaba bastante deteriorada, con construcciones en mal estado, con la acequia sin funcionar. Había inundaciones, sequías. La ciudad se estaba deteriorando por falta de mantenimiento. Debía hacerse algo pronto o no tardaría mucho en colapsar. Cuando llega el Marqués de Sobremonte como gobernador intendente del reciente creado Virreinato del Río de la Plata, va a decidir la traza de un parque para que la gente venga a recrearse y además para generar un espacio donde pudiera canalizarse el agua de la cañada. Se va a dedicar muchísimo a lo que es la ciudad, el embellecimiento de la ciudad y además a cuidar la jurisdicción. Rafael de Sobremonte, gobernador de Córdoba desde el año 1783 y durante casi 15 años, puso el foco en mejorar las condiciones de vida de la población. Redujo epidemias
y disminuyó el hambre, por lo que el comercio repuntó considerablemente. Pero todo esto a fuerza de una lógica recurrente, la mano de obra esclava. Córdoba, digamos, era un centro negrero sumamente importante, ya que se encontraba en el centro del territorio colonial, tanto durante el Virreinato del Perú como durante el Virreinato del Río de la Plata. Entonces era el cruce de los caminos entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces aquí llegaban los esclavos que eran vendidos tanto hacia Chile como hacia el gran centro de Potosí, que era el centro económico más rico de América. Entonces, todo lo que se producía acá en Córdoba y en las ciudades que van hacia el norte eran llevados hacia Potosí. ¿Quién lo producía? La mano de obra esclava, ya que la mano de obra indígena, sobre todo en esta jurisdicción, era sumamente reducida y estaban más que todo en la campaña. Esclavos, comerciantes, religiosos, militares, españoles. Me pregunto, ¿cómo sería la sociedad en esta Córdoba colonial? La vida social transcurría mucho en las casas, la gente hacía tertulias o jugaba a juegos de azar. ¿Y quién era la gente? La gente decente, como se decía en la época, que eran los españoles. La sociedad estaba sumamente estratificada. Teníamos a los españoles y después teníamos a las castas, ¿sí? Las castas estaban formadas por los indios, los negros y sus mezclas. Nos dirigimos hacia una típica pulpería del siglo XIX, que se encuentra bien conservada para hablar de aquella sociedad colonial de Córdoba, que lógicamente tenía a la población afroamericana como un sector activo y protagonista de aquella historia. ¿Qué pasó con esos esclavos y sus descendientes? Para el censo de 1778 tenemos que el 60% de la población de la campaña es afrodescendiente. Sin embargo, cuando vemos el censo de 1813, nos encontramos con que ha disminuido la presencia de afrodescendientes en la campaña. La pregunta sería, ¿qué pasó? ¿Desaparecieron? Obviamente. Se blanquearon. ¿Qué pasa básicamente? Este eje que se conforma entre Córdoba y Potosí, ya en el 18 comienza a cambiar el eje económico y se va hacia el litoral, con salida en Puerto de Buenos Aires. Entonces la afluencia, la llegada de negros no es tan permanente y continua como había sido durante los siglos XVI y XVII. Los que están comienzan a mezclarse, se mezclan sobre todo con el blanco, con los indios. Se va perdiendo lentamente los rasgos fenotípicos y la cultura se va mixturando, se va mezclando. La mayoría de los afrodescendientes van a ir consiguiendo sus libertades a través de las manumisiones que le van a dar sus amos por haberse comportado bien durante su vida, o en actos de piedad cuando el amo moría. Y por otro lado, compraban su libertad. Me quedé pensando en lo interesante que es imaginar un campo cordobés, un campo argentino, con todas las actividades del campo, realizadas por población afrodescendiente, por población negra y no por población blanca. Qué distinto de lo que vimos y lo que nos enseñaron en el colegio, ¿no es cierto? Sí, no solamente los trabajos camperos, los de peonaje específicamente, sino todo. Todo era levantado por los negros. Por ejemplo, la herrería. Los africanos eran especialistas en la herrería. Entonces, cuando uno ve una ventana colonial, esa ventana, ese balcón colonial ha sido hecho por un africano. No cabe duda que en la planificación de la ciudad de Córdoba nada es casual, nada es inocente. Todo fue fruto de la planificación. Sus barrios, sus espacios, sus avenidas, donde chocan realidad, imaginarios, deseos, placeres y sufrimientos. Los hombres esclavos eran herreros, constructores. Se encargaban de todos los oficios necesarios para que funcionara la ciudad. En cambio, las mujeres, tan esclavas como ellos, se ocupaban de las tareas domésticas. La casa del marqués de Sobremonte, quien fuera gobernador de Córdoba, nos revela cómo vivían los esclavos domésticos.
Bueno, vamos yendo para el lugar donde vivían dentro de la casa los esclavos africanos, después nuestros afroargentinos. Y es fantástico, es maravilloso que quede todavía arqueológicamente restos de lo que fuera parte de las habitaciones, Sí. no reconstruidas, digamos, no restauradas como Claro. está. Esto es lo que llamamos aquí la Casa de los Esclavos, está en el segundo patio. Eran 5 habitaciones. 3 estaban en pie y fueron restauradas. 2 están en el suelo y están las marcas visibles de las dos habitaciones. Es la historia del edificio, ¿no? Así es. Viste que hay muchas historias sobre cómo se hacían las tejas, muchos mitos, Sí. muchas cosas que no siempre son verdad, ¿no es cierto? Comúnmente son llamadas tejas musleras, como Aunque- que eran hechas en los muslos, lo cual es muy fácil de comprobar que no existían negros de este tamaño. Esto muestra bastante bien cómo se hacían. La base, el fondo, es habitualmente palmera o madera, Ujú. que como estaba mojada deja estas marcas y este desgaste, así arrugadito, donde la pasta sale para afuera, el grano. Claro. Y del otro lado, estas marcas, que es una maderita que se iba pasando para alisarlo, le daba cierta irregularidad y después con eso se terminaba. Es interesante porque, bueno, son evidencias materiales concretas Así es. de estas construcciones que, bueno, albergaron a quienes hacían el trabajo pesado, ¿no es cierto? Bueno, estas eran las habitaciones de la servidumbre, en realidad de los esclavos, ¿no es cierto? Así es. Acá no sabemos cuántos había en cada uno, no sé si vos sabés, pero... Probablemente 10, 20 esclavos pudo haber habido en esta casa. Generalmente había 2 camastros de tela, un jergón, una tela muy rústica de cama. Piso de tierra originalmente, no tenían ventanas, solo la puerta. Todos los muros son de adobes directamente con la mano de cal encima. O sea, no hay un revoque. No había revoque. No hay revoque, no. Es por razones de higiene esto de la cal. Bueno, las paredes de época, ¿no? Siempre la piedra, el ladrillo, los fragmentitos de baldosa y tejas. Allá se puede ver bien a la distancia cómo está la línea de piedras, el emparejado de ladrillo, la línea de piedra, y así va progresando el muro. Sí, y esa pared además es muy interesante porque tiene partes con los colores Que ahí se originales. quedaron trozos de toda la estratigrafía de sus colores. Esto es relativamente fácil. La primera capa la vamos a encontrar siempre blanca y después ya vienen los distintos tonos de las modas de las épocas. El rosado hacia fines del 800, cuando se hizo la Casa Rosada en Buenos Aires, y el celeste es de principios de siglo. Podríamos pensar que una de las grandes obras o la más grande obra de la arquitectura colonial cordobesa es la que no vemos, es decir, es esta enorme transformación del suelo en distintos niveles que es de una envergadura colosal. Sí, la ciudad es realmente, o la ciudad que vemos es una ciudad moderna, pero tenemos por debajo de esta ciudad la ciudad colonial, los cimientos de las casas, de los Tejeda, de los Molina de Navarrete, de los Cabrera, que tienen guardado una gran historia que no nos puede o no nos permite contar la documentación histórica y sí la arqueología, y es la historia de la vida cotidiana de estas personas y las relaciones que ellos tuvieron con los objetos que manipularon en esas épocas y que realmente es de un potencial inmenso dentro de la ciudad.
Recién estamos en los inicios, en esta década, de la arqueología histórica para la ciudad de Córdoba y de las investigaciones. A medida que vayan pasando los años vamos a ir avanzando y a tener más conocimiento de esa Córdoba colonial y esa Córdoba antigua que nos dejaron o hemos heredado con el tiempo. La ciudad la construimos entre todos. A lo largo de la historia, desde funcionarios que tomaban decisiones hasta esclavos que obedecían. Pero también ha sido siempre un espacio para la exclusión social. Es la herencia del pasado para construir el futuro. En la arqueología de la ciudad, ¿cómo se ve el tema de la esclavitud, el tema de la servidumbre? El registro arqueológico es bastante distante muchas veces de lo que la fuente histórica en sí te dice, ¿no? Se habla de una loza, se habla de plata, es lo que se hereda a una hija, lo que se vende, lo que es valuable. Es lo que usan los señores, los blancos, la gente decente. Yo creo que lo que vos apuntás es a lo que usa en la cocina, es con lo que cocina la negra, es con lo que comen los negros que están en el último patio, en el tercer patio. Pero no es lo que se les sirve, pero no es lo que se le sirve al dueño, al amo español en la mesa.